Los pergaminos originales de la Biblia no están subdivididos, y esto es porque así se permite poder seguir el sentido general de toda la Biblia. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solo desarrolla un gran tema: el tema de Jesucristo como el Hijo de Dios que nos salva, nos libera y redime de toda maldad. Y es lo mismo que hace el Evangelio que estamos estudiando, San Lucas, hoy en la lección 9 del capítulo 9, donde vemos cómo Jesús forma a sus discípulos como ministros. Dice el verso número 9, verso número 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. El primer proceso formativo de Jesús para sus discípulos que quieren ser ministros es reunirlos y darles autoridad. Se puede estar fuera de una congregación, mas no se puede estar fuera de la autoridad de Jesús. Es un principio dado en la Escritura. Para tener autoridad hay que estar bajo la autoridad. Hay que tener la autoridad moral de la obediencia a Jesús. Jesús tiene autoridad porque está sometido a la autoridad del Padre. No hay ministro que no esté sometido a la palabra de Jesús y que tenga poder y autoridad. El segundo requisito para el que quiere ser ministro del Señor Jesús es haber sido enviados. Dice el verso 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar toda enfermedad. ¿Eres tú alguien que está sintiendo el llamado de Dios? Pues debes recordar que antes de salir como ministro, debes oír y vivir las instrucciones de Jesús. En el verso 3, Él les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salí, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. El que quiera ser ministro del Señor Jesús debe ser alguien que se conforma con el sustento básico. El apóstol Pablo, el último gran apóstol del Señor, dijo: he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Pero hoy en día se ha levantado una generación de ministros que, si no tienen avión, si no tienen una cantidad millonaria de recursos, no pueden hacer la obra. Pero Dios no nos ha mandado a hacernos ricos, nos ha mandado a predicar el reino de Dios. Y dice el verso 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Cuántos echan raíces? Todo el que quiere ser ministro de Dios debe estar dispuesto a ir a donde quiera que el Señor lo mande. Pero otra condición es estar dispuesto a padecer y a morir, si fuere preciso, por el Señor. Juan, el primer precursor neotestamentario del anuncio del reino de Dios, fue decapitado.
Verso 9, y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. Hoy en día en algunos países árabes hay siervos de Dios que han sido y están siendo asesinados. Pero cuando un siervo de Dios es quitado de la tierra, Dios levanta nuevos ministros, más ministros, con mayor unción y con más poder, porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Jesús dijo, y será anunciado este evangelio por todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero es necesario, para ser ministro, aprender a dar cuentas a Jesús. Verso 10, y vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Un ministro debe saber que va a responder por la obra que Dios le ha dado que hiciese. No nos podemos creer dueños de la iglesia de Jesús. El dueño de la iglesia es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y cada cual mire cómo edifica, porque la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Cuando alguien está bajo autoridad, da cuentas a aquel que lo ha puesto en autoridad. Y todo el que es ministro del Señor debe apartar un tiempo y estar en comunión permanente con Jesús. Dice que tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto. Si no estamos en comunión con Dios, no podemos llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando un ministro está lleno del Espíritu Santo, la gente reconocerá esa unción y vendrán. Otro requisito más es todo ministro debe poner a disposición del reino de Dios sus recursos. Y les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Pero fue suficiente para Jesús. Con esos 5 panes y 2 pescados, alimentó a 5,000. Y dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. No es con dinero, ha dicho el Señor, que se hace la obra, es con mi Santo Espíritu. Coloca tus recursos, dile al Señor, he aquí, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero nunca olvides que tú y tu obra, lo que haces es de Cristo. Y el Señor dijo, el siervo no es más que su Señor. Y si nuestro Señor padeció, tú también debes estar dispuesto a padecer y a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. No puedes ser una sanguijuela que solo chupas y pides, cuando más bienaventurado es dar que recibir. Pablo enseñó, con mis manos yo mismo he ganado el alimento para mí y para aquellos que conmigo estaban. Todo aquel que se mantenga despierto como siervo de Dios verá la gloria de Dios. Pedro, Juan, Santiago estuvieron despiertos en el monte con Jesús y vieron la transfiguración de Jesús y vieron su gloria, tal como Él está sentado hoy a la diestra del Padre. Ya vendrá Jesús y veremos su gloria. Pero no te dediques a construir enramadas. El Señor no nos ha mandado a construir enramadas. Él nos ha enviado a edificar su iglesia universal en toda la tierra. Y no es una misión, es el conjunto de todos los creyentes que de corazón fiel y obediente sirven y aman al Señor, los que han dedicado su vida a Cristo. Nunca olvides. Verso 35, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí.
Cesa de oír cualquier otra voz que no sea la voz de Jesús. Sírvele solo a Él.